A continuación voy a mostrar cómo podemos crear una plantilla de flujo. Las plantillas de flujo básicamente son las que utilizamos para poder enviar los documentos a procesos aprobatorios. Por ende, nosotros podemos configurar distintas plantillas de flujo para que podamos seleccionarla al momento de enviar un documento a aprobación. Entonces, para crear un flujo, vamos a darle la opción de nuevo. Y en este formulario lo que se nos va a solicitar en primera instancia va a ser un nombre o un título para este flujo y nos va a mostrar adicionalmente los pasos. Por defecto, siempre al crear un flujo, siempre va a tener un paso. Y estos pasos corresponden básicamente a las etapas que debe pasar un documento. Y estas etapas pueden ser de un aprobador o de varios aprobadores. Entonces, vamos a comenzar primero estableciéndole un título. Para este ejemplo le voy a nombrar aprobación de directorio. En el nombre del paso, que es la primera etapa del flujo, le vamos a establecer revisión técnica. Y lo vamos a establecer de tipo dinámico. Esto quiere decir que el aprobador de esta etapa va a ser seleccionado al momento que el documento se envíe a flujo. Entonces vamos a agregar un segundo paso que le vamos a llamar revisión legal. Y lo vamos a establecer de tipo estático. Al establecer el paso de tipo estático necesitamos seleccionar quién va a ser la persona que va a realizar esa tarea. Para este ejemplo vamos a agregar al usuario Alex y vamos a agregar también a Bianca. ¿Qué quiere decir esto? Que el revisor legal por defecto va a ser Alex, pero la persona al momento de cargar un documento va a poder cambiarlo a Bianca. Vamos a agregar ahora un tercer paso. Y este tercer paso le vamos a nombrar revisión de coordinación. Y lo vamos a establecer que va a ser de grupo primero en aprobar o rechazar. Y para este caso vamos a seleccionar a Irving y a Johnny. Entonces, para este tipo de paso que dice grupo primero en aprobar o rechazar, lo que quiere decir es que se le va a llegar un proceso aprobatorio tanto a Irving como a Johnny y el primero que apruebe o rechace va a continuar el proceso. Entonces, y finalmente vamos a agregar un último paso que le vamos a llamar directorio. Y lo vamos a colocar de tipo grupos, todos deben aprobar. Y para eso vamos a agregar a Miriam y a Néstor. En resumen, estamos creando un proceso aprobatorio que se va a llamar aprobación de directorio, que está compuesto por 4 etapas, donde la primera etapa va a ser la revisión técnica, que va a ser de tipo dinámica, es decir, que el usuario va a ser seleccionado al momento de cargar el documento. Va a estar compuesta de la etapa de revisión legal, donde por defecto el revisor va a ser Alex o al menos que el usuario que carga el documento lo cambie a Bianca. Una tercera etapa que va a ser la revisión de coordinación, que es de tipo el primero en aprobar o rechazar. Y una última etapa que es de directorio o aprobación de directorio, donde deben aprobar tanto Néstor como Miriam. Y vamos a darle entonces en ese caso guardar. Con eso ya hemos creado nuestra primera plantilla de flujo, la cual la hemos creado de 4 pasos, como se puede observar. Sin embargo, podemos seguir creando más plantillas de flujo para utilizar en nuestros procesos aprobatorios y le podemos definir los pasos que nosotros creamos convenientes. Dicho esto, ya podemos comenzar a estructurar las carpetas del gestor documental e iniciar procesos aprobatorios de documentos. Pero esto lo vemos en el próximo video.